Okay. I think this is it now. And it is recording now, so very good. So I'm gonna continue sharing my screen. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Okay, so we were here in graphic organizers. Estamos acá en los organizadores gráficos. Right? So I was telling you the importance of the graphic organizers to organize your information, and I was going to show you the tips that you need to know if you have to do a graphic organizer, not only for this course, but for all your courses. So here is the link for the mind maps, and I'm going to share with you this link. So I'm gonna open it. So now, are you looking at my screen with the link, or are you still watching the PowerPoint presentation? ¿Están viendo el PowerPoint o están viendo el enlace de los mapas mentales? El PowerPoint, profe. Okay. Entonces, les estaba diciendo que en los organizadores gráficos la importancia es que estos les van a ayudar a ustedes a organizar toda la información, no solo para este curso, sino para cualquiera. Pero hay que saber utilizar y hacer los organizadores gráficos. Pues aquí tienen el link para hacer los mapas mentales. Y acá vamos a ver los consejos o los tips que se deben saber para utilizar y hacer bien los mapas mentales. Pues voy a compartirles la página del link. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si uno hace los mapas mentales de otra aplicación? Es que yo les soy sincera, yo con esa aplicación nunca pude hacer un mapa mental. Yo lo que hago es utilizar una aplicación en el teléfono para poder hacerlos. Sí, no hay problema. Lo que les estoy compartiendo son los consejos. Ustedes pueden utilizar la aplicación que quieran, pero estos son los consejos para hacerlos bien. Entonces, aquí están estos consejos. Por ejemplo, que debe empezarse desde el centro de la página, que debe utilizarse una imagen, que deben utilizarse muchos colores, ¿verdad? Después que la conexión entre cada uno de los cuadros no debe hacerse con líneas rectas, sino más bien con líneas curvas, porque eso le ayuda al aprendizaje visual, y no debe de escribirse un texto entero, sino que solamente palabras o frases claves en cada uno de los cuadros. Y entre más imágenes se usen, pues va a ser mejor para su memoria visual. Esos son los consejos que dice este
este enlace. Pero la aplicación que utilicen es cualquiera. No hay así como que tiene que usar esta y ya. ¿Verdad? Sí, Okay. está bien, profe, gracias. All right. So the other topic is about more than one meaning words. Es decir, ese es el otro tema que trae la unidad 8, que son palabras con más de un significado. Entonces, las palabras con más de un significado son importantes porque cuando ustedes accesan el diccionario y buscan la palabra, ahí les aparece lo que se llaman las acepciones, así se llama en español. Esas acepciones son todos los significados que tiene una palabra dependiendo del contexto. Técnicamente hablando, cualquier palabra puede tener de 2 a 7 significados distintos. Y por eso es que el contexto juega un papel muy importante cuando analizamos palabras. En las sesiones anteriores hemos visto todas las técnicas que hay para comprender, encontrar y analizar los significados de las palabras. Y son esas técnicas que se ponen en práctica ahora en este tipo de ejercicios. Cuando las palabras tienen la misma ortografía y la misma pronunciación, se llaman homónimos. Pero ya esto es de cultura general, ustedes no se tienen que aprender esto. Es nada más para que lo sepan. Misma escritura y misma pronunciación se llaman homónimos. Pero eso no les va a entrar en el quiz ni en el examen. Es solo para que lo sepan. Y es por eso, porque tienen la misma ortografía y la misma pronunciación, que el contexto se vuelve muy importante. For example, we have here read. So she's going to read the book later. And he read the book last night. Aquí tenemos la misma ortografía, pero la pronunciación cambia un poco. El significado, en este caso, va a ser el mismo. Entonces, esto se los puse de ejemplo porque esto puede ser un poco engañoso, ¿verdad? Y es por eso que el contexto de la oración es sumamente importante. Cuando las palabras tienen la misma escritura, pero su pronunciación cambia, técnicamente se llama homónimos, ¿verdad? Entonces, el otro caso es este, donde tienen una... Ajá. ¿Puedes repetir la pronunciación? Sí, aquí cambia la pronunciación. Pero las puedes repetir como para... Read y read. Ok, gracias. Y aquí es la otra excepción a la regla, que tienen una escritura totalmente distinta, pero se pronuncian igual. Together we ate 3 large pizza pies. Y aquí, there were 8 of us in total. Entonces vean que se escribe diferente, pero tienen la misma pronunciación. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a esto.
¿verdad? Pues, el contexto juega un papel muy importante para saber qué palabra tenemos que escoger y cómo se dice, cómo se pronuncia y cómo se escribe. Vamos a hacer este quiz. Bueno, es una práctica rápida. Pueden digitar en sus computadoras o en el celular lo que tengan a mano este enlace que se llama joinmyquiz.com. No es que tienen que descargarla, solo digitan eso. Yo voy a entrar a este y lo vamos a hacer todos juntos. Profe, pasa algo si uno no puede entrar. No, yo lo voy a compartir. Está bien, gracias. Profe, el código. 28786449. Gracias. Con gusto. Ya les voy a compartir la pantalla. Entonces, esta actividad es un ejemplo claro de cuando las palabras necesitan el contexto para entender su significado. Aquí el significado de bat es 1 o 2. A nocturnal mammal. Ok. Ahora dice, ¿cuál es el significado de mold en esta oración? Ya se nos acabó el tiempo. El número 2. Sí, Free graph of fungus. ajá, una capa de moho. Dice, yo tiré la manzana porque vi mold en ella. Es una capa de moho. Correcto. Y vean a Brenda. Ahora dice, nosotros visitamos National Park en Arizona, where we drove along roads that went through the towering mountains, donde cruzamos calles que iban a través de montañas. Entonces, este park es un área natural o una zona de estacionamiento. Yo diría que la opción 1. Correcto.
un área natural porque estamos hablando de los parques nacionales. Ahora aquí es el significado de la palabra sand. Entonces, léanlo ustedes, ahora sí solos, a ver. The first one. Right? And the word stable now. Primera. Right? No. Okay. And the last one, fair. Equal. Okay. Entonces, ahí vemos las tres circunstancias que se pueden presentar y en donde el contexto es sumamente importante. Una, cuando las palabras comparten la misma escritura, pero la pronunciación es distinta. Dos, cuando las palabras comparten la pronunciación, pero la escritura es distinta. Y tres, cuando la escritura y la pronunciación son exactas. Aún más, el contexto empieza a tomar un papel muy importante para saber cuál es el significado de la palabra correcta. Perdón, cuál es el significado correcto de la palabra que estamos analizando, como la actividad del quiz que acabamos de hacer. Preguntas. No. Entonces, ahora pasamos a las ideas principales. So we now move to main ideas. We studied the main ideas in the first synchronous session. In that session, we dealt with everything that deals or has to work with the main idea. So as a review, I'm just going to repeat that the main ideas could be explicit or implicit. Explicit is easy because the main idea appears either at the beginning or at the end of the paragraph. And if it's a long text, it appears in the first paragraph or in the last paragraph. The difficult part is when the main idea is implicit, because there we have to rely on the facts, the reasons, or the examples that the text mentions in order to get the main idea. So this is the difficult one. In the first session, I mentioned different links and we did different activities regarding the main idea, in case you want to check
the first session. Pues con respecto a las ideas principales, nosotros las vimos en la primera sesión. Ahí les di una explicación amplia de lo que eran las ideas principales y los detalles menores, cómo se identificaban, practicamos también. Entonces, solo como para retomar un poquito lo que es este tema, recuerden que las ideas principales pueden ser explícitas o implícitas. Explícitas son las más fáciles porque, como su nombre lo dice, estarán presentes en el texto, ya sea la primera oración del párrafo o la última oración del párrafo. Y si hablamos de un texto más largo, entonces estará en el primer párrafo del texto o en el último párrafo del texto. Eso es cuando es explícita. Lo difícil es cuando la idea principal es implícita. Quiere decir que no aparece en el texto. Entonces nosotros tenemos que analizar los datos, los hechos, los ejemplos, las razones que dan los autores del texto para poder deducir de qué están hablando en el texto y así saber cuál es la idea principal. Esta es la más difícil porque no aparece, como su nombre lo dice. Para saber, como lo vimos en la primera sesión, para saber si nosotros estamos deduciendo bien la idea principal del texto, entonces habíamos visto estas sugerencias. Escribir un resumen corto, como su palabra lo dice, resumen, del texto que leímos utilizando nuestras propias palabras. Entonces, una vez que decimos o escribimos ese resumen, revisar para ver si realmente nuestro resumen habla sobre el tema general que creemos nosotros tiene ese texto. Y luego ver si eso que escribimos o dijimos tiene las ideas que el autor quiere expresar. Por eso es que las ideas principales implícitas son las más difíciles de analizar y de identificar. Preguntas hasta el momento. Teacher. Okay, so here we have two examples of different texts. So the first text, I want you to read it and tell me if it is explicit or implicit, the main idea. So I'm going to give you time to read it. Vamos a hacer esta actividad que es de identificar la idea principal. Son dos textos y van a hacer lo siguiente. Van a leer cada uno de los textos. Vamos a hacer el A primero. Lo van a leer detenidamente y me van a decir si la idea principal está implícita o está explícita. Entonces les voy a dar tiempo para que lo lean.
¿Ok? Entonces, la idea principal es explícita o implícita. Explícita, profe. Si está explícita, entonces, para usted, ¿cuál es la idea principal? Usar lentes. El usar lentes es lo que entendí. Ok, aquí la pregunta sería, ¿usted usa lentes? Pues, asegúrese de que le quedan bien. Entonces, para ustedes, que si usted usa lentes, es la idea principal. Profe, a lo que Correcto. yo le entendí fue si uno usa lentes y explica cómo debe de usarlos. Ujú. Eso fue lo que yo entendí. Ah, por eso, entonces, si es explícita, la idea principal tiene que estar en la primera oración o en la última oración. Entonces, usted me está diciendo que lo que entendió del texto es que habla de si usa lentes y cómo debe usarlos. Entonces, esos dos aspectos están en la primera oración o en la última oración. Para mí está en la primera oración. La primera oración dice, usa lentes, pero ¿y cómo debe usarlos? ¿Dónde está? Ya le entendí lo que usted está diciendo, profe. Sí, no es explícita, entonces. Correcto. ¿Por qué? Usted misma me dijo, ¿verdad? Que dice, ay, otra vez ya nos van a sacar en 10 minutos. Usted me dijo que la idea principal era que si usaba lentes y cómo debe usarlos. Entonces, esos dos aspectos deben de estar presentes en la primera oración o en la última oración para que sea explícita. Pero en la primera oración solo tenemos una parte, que es que si usa lentes. Pero, y la segunda parte de cómo debemos usarlos, no está. Y la última oración dice que un pañito suave es lo mejor para limpiar. Entonces tampoco no habla ni de si uso lentes ni cómo debo usarlos. Entonces la oración, la idea principal es implícita. Yo la estoy deduciendo. No sé si les quedó claro. Para mí sí, profe. Y para el resto, ¿qué me dice el resto? Si- Para mí sí, profe. Sí, también, profe. Recuerden que si están poniendo algo en el chat, yo no puedo verlo porque estoy compartiendo la pantalla, entonces no puedo ver nada del chat. Ok, vamos a ver el segundo texto entonces. Igual les voy a dar tiempo para que lo lean.
¿Listos? ¿O todavía no? Bien, vamos a ver. En ese segundo párrafo, la idea principal está explícita o implícita. Está explícito. ¿Ok? ¿Por qué está explícita? Porque dice, the attitudes of Americans towards gambling are amazingly contradictory. Que eso es como, por ejemplo, que la postura de los americanos hacia los juegos de azar son increíblemente contradictorias. Ajá. ¿Y por qué está explícita? Porque aparece al inicio de la oración. ¿Y de qué trata el texto? El texto trata de que en ciertos estados hay cosas que son, digamos, legales, como en las carreras de caballos, pero no como jugar a póker. Bueno, apostar en juegos de azar y así. Ajá. Correcto. Muy bien. La idea principal en este texto está explícita porque, como dice el compañero, la primera oración dice que los americanos tienen una postura contradictoria con respecto a apostar o a los juegos a lo que se llaman los juegos de azar. En un lado son aceptados, en otro lado no son aceptados. En un estado se acepta un tipo de juego de azar y en otro, en ese mismo estado no se acepta otro tipo de juego de azar y así sucesivamente. Entonces, por eso es que dice que es contradictorio, porque en uno se acepta, en otro no. O se acepta el mismo juego de azar, pero otro juego no se acepta en el mismo lugar, siendo ambos juegos de azar. Entonces, esta primera oración resume lo que dice todo el párrafo. Por eso es explícita. E igualmente en este caso, un poco esta última oración también dice que es difícil poder controlar las leyes de los juegos de azar y hacerlas efectivas. Entonces vean la diferencia entre un texto y el otro, que en esta primera oración sí se resume toda la información del párrafo, mientras que en el primer texto, en la primera oración, no se resume toda la información del párrafo, solo una parte de la información. De ahí la diferencia entre implícito y explícito. Preguntas. No hay preguntas. De mi parte, no. Okay.
And then we move to the last topic of Unit 8, which is word or phrases connectors. Entonces nos vamos al último tema de la unidad 8, que son los conectores de palabras o frases. I try to look for information that summarizes all the different connectors by type, because we have connectors of opinion, sequence, addition, emphasis, contrast, persuasion, cause and effect, illustration, comparison, and conclusion. The text only mentions